El bautizo del sobrino del coronel Ambrosio es el evento del año en el Valle de Paraíba. La hacienda Vista Real ha sido preparada durante semanas para este día, con sus salones pulidos hasta brillar como espejos y sus jardines podados con precisión militar. En la capilla privada de la hacienda, la élite cafetalera se reúne vistiendo sus mejores galas. Los hombres con levitas de paño inglés y relojes de oro colgando de sus chalecos. Las mujeres con vestidos de seda importada y joyas que capturan la luz de las velas como pequeños soles. Susurran entre ellos sobre política imperial, sobre la próxima cosecha de café, sobre quién tiene las tierras más productivas y los esclavos más obedientes. Bajo el altar de mármol tallado, presidiendo todo con la elegancia fría de una estatua, está la baronesa Genoveva, la matriarca de hielo, esposa del coronel Ambrosio y verdadera señora de aquel imperio de cafetales. En el momento exacto en que el padre levanta al niño sobre la pila bautismal, con el agua bendita goteando de su frente rosada, mientras los padrinos pronuncian sus votos solemnes, la puerta de la capilla se abre con un estruendo que hace temblar los vitrales. El chirrido de las bisagras de hierro corta el murmullo de oraciones, como un cuchillo atravesando seda. Todos los rostros se vuelven hacia la entrada, y el silencio que cae es tan pesado que se puede sentir su peso sobre los hombros. Parada en el umbral, recortada contra la luz dorada del sol poniente que se filtra desde el patio, está Lucia, una esclava de la casa que trabaja en las cocinas. Sus ojos están inyectados de un desespero tan profundo que parece capaz de incendiar el mundo, pero también hay algo más allí, una coraje feroz, la determinación de quien ya no tiene absolutamente nada que perder. En sus brazos, envuelto en un simple paño de algodón blanco que contrasta brutalmente con la opulencia del evento, ella carga un pequeño bebé mulato. El niño no llora, como si supiera que este momento es demasiado importante para interrumpirlo con el llanto de la infancia. Lucia ignora los rostros chocados que se vuelven hacia ella, ignora los murmullos escandalizados que comienzan a crecer como un enjambre de avispas enfurecidas. Su camino es recto, su destino está claro como el cristal. Camina por el pasillo central de la capilla con pasos firmes que resuenan en el piso de piedra pulida, cada uno de ellos un acto de desafío contra el orden establecido, contra las reglas que dictan que alguien como ella debería permanecer invisible, silenciosa, inexistente, excepto para servir. Se detiene directamente frente al coronel Ambrosio, quien está de pie junto al altar en su rol de padrino del bautizo. El color se drena de su rostro como si alguien hubiera abierto una válvula, dejándolo pálido como la cera de las velas que iluminan la capilla. Sus ojos se agrandan con una mezcla de terror y reconocimiento instantáneo. Él sabe exactamente quién es este bebé, sabe exactamente qué significa su presencia aquí. Y en ese instante de pánico, todos en la capilla pueden leer la culpa escrita en su rostro como si estuviera grabada con hierro candente. Lucia levanta al niño más alto, ofreciéndolo como una prueba viviente, como un testimonio de carne y hueso que no puede ser negado ni escondido. Y entonces, con una voz que emerge desde lo más profundo de su ser, una voz que atraviesa el silencio sagrado de la capilla con la fuerza de un trueno, ella grita las palabras que cambiarán todo para siempre. Este bastardo lleva la sangre de su merced. Las palabras resuenan en las paredes de piedra, rebotan en los techos abovedados, se clavan en el corazón de cada persona presente. No hay forma de no escucharlas, no hay forma de fingir que no fueron pronunciadas. El bebé, como si comprendiera la gravedad del momento, elige ese instante para girar su cabecita hacia el coronel, y aquellos que están lo suficientemente cerca pueden ver lo innegable. Los mismos ojos verdes, la misma forma de la nariz, el mismo tono de piel
que aunque más oscuro por la sangre de su madre, claramente lleva la marca inconfundible de la familia. Es la acusación más pública, más humillante, más devastadora que podría haberse hecho en este lugar y en este momento, frente a toda la sociedad que sostiene el poder de estos hombres. El silencio que sigue es sepulcral, más profundo que cualquier tumba. Es el tipo de silencio que precede a los terremotos y a las caídas de imperios. Nadie se atreve a respirar, a moverse, a parpadear siquiera. Todos los ojos, cada uno de ellos, se desvían del coronel paralizado y de la esclava desafiante para posarse en una sola persona, la baronesa Genoveva. Este es su momento, esta es su prueba pública. ¿Cómo reaccionará la esposa ante la evidencia viviente de la traición de su marido? ¿Desmayará como se esperaría de una dama delicada? ¿Gritará con la histeria que todos anticipan? ¿Llorará lágrimas de humillación que confirmarían su debilidad? La respuesta es infinitamente más aterradora que cualquiera de esas opciones predecibles. La baronesa Genoveva no desmaya, no grita, no derrama una sola lágrima. Su rostro de porcelana permanece una máscara completamente impasible, tan serena como si estuviera posando para un retrato. Pero hay algo en la quietud de sus facciones que es más escalofriante que cualquier explosión de emoción. Es la calma del hielo que precede a la avalancha, la quietud del océano antes del tsunami. Sus ojos, fríos como el acero recién forjado, se mueven con una precisión calculada. Primero se clavan en su marido y en esa mirada él puede leer su sentencia de muerte social. Luego se deslizan hacia la esclava, y Lucia siente cómo su columna vertebral se congela bajo ese escrutinio implacable. Finalmente, esos ojos se posan en la criatura, en ese bebé inocente que osa llevar la sangre que debería haber pertenecido solo a un heredero legítimo. En ese instante eterno, mientras el mundo de la baronesa se desmorona en fragmentos de humillación pública, algo cristaliza en su mente con la claridad del diamante. La venganza no es un plato que se sirve caliente en el furor del momento. La venganza verdadera, la que vale la pena saborear, es fría, meticulosa, devastadora. Y la baronesa Genoveva ya tiene un plan formándose en los rincones más oscuros de su mente brillante. Ya tiene una sentencia dictada en el tribunal secreto de su corazón herido, y ya tiene identificado a su verdugo, ella misma. La vida de aquella criatura que osó nacer con la sangre de su marido será el precio de esta afrenta. Pero no será un precio pagado rápidamente. Oh, no. Será pagado con intereses de dolor, con dividendos de lágrimas, con la lenta tortura de ver cada esperanza destruida, cada sueño aplastado, hasta que no quede nada más que cenizas. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, pero que en realidad son solo segundos, la baronesa habla. Su voz es suave, casi dulce, pero cada palabra está afilada como una cuchilla. ¡Qué interesante!, dice, y el tono casual de su comentario es más aterrador que cualquier grito podría haber sido. Parece que mi esposo ha sido generoso con sus favores. Se vuelve hacia el padre, quien está paralizado junto a la pila bautismal, todavía sosteniendo al sobrino del coronel, completamente olvidado en medio de este drama. Padre, proceda con el bautizo. No permitiremos que este incidente arruine un sacramento sagrado. Luego, girando su atención de vuelta a Lucia, con una sonrisa que no alcanza sus ojos, añade, y tú, criatura insolente, permanecerás aquí hasta que termine la ceremonia. Quiero que todos vean bien lo que acabas de hacer. Luego hablaremos sobre tu futuro y el de tu hijo. En este momento de explosión pública, cuando los secretos más oscuros son arrancados de las sombras y expuestos bajo la luz implacable de la verdad,
comprendemos que algunas batallas no se libran con espadas, sino con palabras, y que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados. Sí, historias como esta, donde la dignidad se enfrenta al poder y la justicia busca su camino entre las ruinas de la hipocresía, te conmueven. Te invitamos a suscribirte al canal para que estas crónicas prohibidas del pasado continúen siendo contadas. Ahora, la verdadera guerra apenas comienza. La ceremonia continúa como si nada hubiera ocurrido, pero todos saben que nada volverá a ser igual. El padre tartamudea las oraciones latinas con voz temblorosa, sus manos temblando tanto que casi deja caer al bebé en la pila bautismal. Los invitados permanecen rígidos en sus bancos, con los rostros congelados en expresiones de shock que intentan disfrazar con tosidos discretos y ajustes nerviosos de sus ropas. Nadie se atreve a mirar directamente al coronel Ambrosio, quien ha retrocedido hasta apoyarse contra una columna, sudando copiosamente a pesar del fresco de la capilla. Y en el centro de todo este caos silencioso, Lucia permanece de pie con su hijo en brazos, su acto de valentía transformándose lentamente en la comprensión aterradora de lo que acaba de desencadenar. Cuando finalmente termina el bautizo y los invitados comienzan a salir de la capilla en grupos susurrantes, evitando hacer contacto visual con la familia anfitriona, la baronesa Genoveva se acerca a Lucia con pasos medidos. No hay prisa en sus movimientos, solo una determinación fría y calculada. Se detiene a pocos centímetros de la esclava, tan cerca que Lucia puede oler el perfume francés caro que usa, una fragancia de jazmín y ámbar que contrasta brutalmente con el olor a leche agria y miedo que emana de ella misma. «Sígueme», ordena la baronesa con voz baja pero imperiosa, «y trae a esa criatura contigo. Tenemos mucho de qué hablar». Lucia, con las piernas temblando pero sin otra opción, obedece. La procesión que cruza el patio hacia la casa grande es grotesca en su silencio. La baronesa camina adelante con la postura perfecta de siempre, como si estuviera dirigiéndose a tomar el té y no a decidir el destino de dos vidas. Detrás de ella, Lucia arrastra sus pies descalzos por el suelo de piedras, sintiendo cada mirada de los otros esclavos clavarse en su espalda como alfileres. Ellos saben lo que ella hizo. Saben que desafió el orden natural de las cosas, que habló cuando debía callar, que reclamó lo que nunca podría ser suyo. Algunos la miran con admiración secreta, otros con terror por las represalias que sin duda vendrán no solo para ella, sino para todos. El coronel Ambrosio no lo sigue. Él se ha escabullido hacia su despacho, buscando refugio en la botella de aguardiente que siempre guarda en el cajón inferior de su escritorio. Entran en el salón principal de la casa grande, un espacio opulento decorado con muebles importados de Europa, alfombras persas y retratos de ancestros que miran desde las paredes con expresiones severas de desaprobación eterna. La baronesa se sienta en su sillón de terciopelo verde, el trono desde el cual gobierna su pequeño imperio doméstico. Hace un gesto para que Lucia permanezca de pie frente a ella, manteniéndola deliberadamente en una posición de inferioridad. Durante varios minutos que se sienten como horas, Genoveva simplemente observa a la esclava y al bebé. Estudiándolos como un entomólogo, examinaría un insecto particularmente interesante, clavado en un tablero. Sus ojos recorren cada detalle. La piel morena del niño, que aún así muestra los rasgos inconfundibles de su padre. Los brazos protectores de Lucia, envolviéndolo, la forma en que la joven tiembla pero no retrocede. «¿Sabes lo que has hecho?», pregunta finalmente la baronesa, y su voz es tan fría que podría congelar el aire mismo. «No solo me humillaste a mí frente a la sociedad más distinguida del Valle de Paraíba,
Humillaste el nombre de esta familia, una familia que ha construido su reputación durante generaciones. Destruiste en un momento lo que décadas de cuidadosa construcción social habían edificado. Hace una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asiente. Dime, criatura ignorante, ¿qué esperabas conseguir con este espectáculo? ¿Pensaste que mi esposo te reconocería públicamente? ¿Que te daría tu libertad y una casa con jardín? ¿Que este bastardo sería tratado como un hijo legítimo? La risa que escapa de sus labios no tiene nada de humor. Es el sonido de algo quebrándose en 1000 pedazos afilados. Lucia traga saliva, reuniendo el último vestigio de coraje que le queda. Señora baronesa, comienza con voz ronca. No, esperaba nada de eso. Solo quería que mi hijo viviera. El coronel ordenó que lo enviaran a la hacienda de los Ferreira, donde los niños pequeños trabajan en los campos de caña y mueren antes de cumplir 5 años. No podía permitir que mi bebé fuera arrancado de mis brazos y enviado a una muerte lenta. Pensé que si todos sabían la verdad, si el secreto ya no era secreto, él no podría simplemente deshacerse de nosotros sin que nadie hiciera preguntas. Lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas, pero su voz se mantiene firme. No busco nada para mí, solo pido que mi hijo tenga la oportunidad de crecer, de vivir, aunque sea como esclavo. Eso es todo lo que una madre puede pedir. La baronesa se inclina hacia adelante en su sillón, sus ojos penetrando los de Lucia como agujas de hielo. ¡Qué conmovedor! El amor maternal en su forma más primitiva. Se recuesta nuevamente, tamboreando sus dedos enguantados sobre el reposabrazos del mueble. Un gesto que revela que está calculando, planificando, tejiendo la red en la que atrapará a su presa. Muy bien, has conseguido mi atención, lo cual es más de lo que la mayoría de las criaturas como tú logran en toda su miserable existencia. Y he decidido que tienes razón en una cosa. Sería demasiado obvio, demasiado burdo, simplemente hacerte desaparecer a ti y a tu cachorro ahora que todos saben de su existencia. Las lenguas ya están chismorreando, y cualquier muerte repentina solo confirmaría las sospechas más escandalosas. Lo que dice a continuación hace que la sangre de Lucia se congele en sus venas. Por lo tanto, te haré una oferta generosa que demostrará mi magnanimidad cristiana ante todos. Tú y tu hijo permanecerán aquí, en la casa grande. Te promoveré de las cocinas a criada personal del niño. Vivirás en el cuarto pequeño junto a la despensa, donde podrás cuidarlo día y noche. Recibirás mejor comida, ropa más limpia, incluso una manta adicional para las noches frías. La sonrisa que cruza el rostro de la baronesa es la cosa más aterradora que Lucia ha visto jamás. Estarás tan cerca de tu hijo que podrás contar cada uno de sus latidos, y yo estaré tan cerca de ambos que podré observar cada momento de sus vidas. ¿No es eso lo que querías? ¿Mantener a tu hijo a salvo y cerca de ti? Lucia sabe, con cada fibra de su ser, que esto es una trampa, que ser mantenida bajo el ojo vigilante de la baronesa es peor que ser enviada a los campos de caña. Pero ¿qué opción tiene? Al menos aquí, en la casa grande, puede proteger a su hijo de los peligros inmediatos. Al menos puede alimentarlo, mantenerlo caliente, curarlo cuando enferme. Acepto, señora baronesa, dice con voz apenas audible, y agradezco su generosidad. Las palabras saben a ceniza en su boca, pero las pronuncia porque debe hacerlo, porque la supervivencia exige tragarse el orgullo y la dignidad, masticarlos como vidrio roto y sonreír mientras sangras por dentro. Excelente, responde la baronesa, poniéndose de pie con un movimiento fluido de sus faldas de seda. Benedita te mostrará tu nuevo alojamiento. Y Lucia, añade, deteniéndose en la puerta con una última mirada sobre su hombro,
Quiero que entiendas algo con absoluta claridad. Cada momento que respires bajo mi techo, cada bocado de comida que tú y esa criatura consuman, cada segundo de vida que les permito continuar, es un regalo mío. Y los regalos pueden ser retirados en cualquier momento si no aprecio la gratitud que se me muestra. ¿Comprendes? Lucia asiente, abrazando a su hijo más cerca de su pecho. Comprende perfectamente. Acaba de cambiar una prisión por otra y su carcelera es infinitamente más peligrosa que cualquier capataz de los campos de caña. Los días que siguen a la humillación pública se convierten en una rutina de tortura psicológica meticulosamente diseñada. Lucia y su hijo, a quien ella ha nombrado Miguel en secreto, aunque la baronesa se refiere a él solo como la criatura o el bastardo, viven en el pequeño cuarto junto a la despensa como prometió Genoveva. Es un espacio claustrofóbico, sin ventanas, donde el olor a especias secas y granos almacenados se mezcla con la humedad que se filtra por las paredes de piedra. Pero Lucia no se queja. Ha aprendido que cualquier gesto de insatisfacción es registrado por los ojos omnipresentes de la baronesa, quien parece tener espías en cada rincón de la casa grande. La red de vigilancia es tan apretada que Lucia siente que no puede respirar sin que alguien informe a la señora del número exacto de inhalaciones. La baronesa cumple su palabra de manera perversa. Lucia recibe mejor comida, pero cada plato viene acompañado de un recordatorio verbal de quién controla su sustento. Come bien, Lucia, para que puedas alimentar al bastardo con tu leche. No queremos que se marchite y muera, ¿verdad? Sería una pena después de todo el escándalo que causaste para mantenerlo con vida. Las palabras son pronunciadas con una dulzura venenosa que hace que cada bocado se sienta como tragar vidrio. La ropa que le dan es más limpia, sí, pero son las prendas desechadas de la propia baronesa, vestidos que alguna vez fueron elegantes pero que ahora están desgastados y manchados. Una forma constante de recordarle a Lucia que solo puede tener lo que su señora ya no quiere. Cada mañana la baronesa exige que Lucia traiga a Miguel a sus aposentos para inspección. Genoveva examina al bebé con la misma frialdad clínica con la que revisaría el ganado de la hacienda. Palpa sus brazos delgados, observa el color de su piel bajo la luz de la ventana. Cuenta sus dedos como si esperara encontrar algún defecto que justifique su eliminación. Todavía respira. Comenta con tono aburrido. Qué resistente resulta ser esta pequeña aberración. Dime, Lucia, ¿no te cansas de cuidar algo que el mundo entero sabe que nunca debió existir? Lucia aprieta los dientes, baja la mirada y responde con la única frase que puede decir sin arriesgarse a represalias inmediatas. Es mi hijo, señora. Baronesa, una madre nunca se cansa de cuidar a su hijo. Lo que Lucia no sabe es que estas inspecciones matutinas son solo la capa superficial del plan de la baronesa. Genoveva está esperando pacientemente el momento adecuado para ejecutar su venganza definitiva, pero necesita que ese momento parezca un accidente, una tragedia inevitable que no pueda ser rastreada hasta ella. Ha consultado en secreto con el médico de la familia, un hombre endeudado hasta el cuello y fácilmente comprado con la promesa de perdón de sus deudas. Doctor Silveira le había dicho con voz suave durante una visita privada a su consultorio en la ciudad: necesito que me explique cómo un bebé tan frágil podría dejar de existir de formas que parecieran naturales. Las fiebres son comunes en niños pequeños, ¿no es así? Y los accidentes, los accidentes ocurren todo el tiempo en una casa tan grande. El doctor Silveira, un hombre de mediana edad con ojos de ratón y manos temblorosas, había comprendido perfectamente lo que la baronesa estaba pidiendo.
Le explicó sobre las enfermedades infantiles comunes, la disentería que podía deshidratar a un bebé en cuestión de días, las fiebres que atacaban sin previo aviso, la fragilidad de los pulmones jóvenes frente a los aires fríos de la noche. También mencionó, con voz apenas audible, ciertas hierbas que en dosis pequeñas causaban síntomas indistinguibles de enfermedades naturales. La baronesa había absorbido cada palabra como una estudiante, diligente, tomando notas mentales que algún día se convertirían en el manual de instrucciones para el asesinato perfecto. «Gracias, doctor», había dicho al despedirse. «Su conocimiento ha sido invaluable. Y recuerde, esta conversación jamás ocurrió, al igual que sus deudas pronto dejarán de existir». Mientras tanto, en la casa grande, el coronel Ambrosio se hunde cada día más profundo en su propia miseria autoinfligida. El escándalo ha destruido su reputación entre sus pares. Los otros, hacendados, ya no lo invitan a sus reuniones de negocios. Sus cartas quedan sin respuesta y cuando lo encuentran en la ciudad, cruzan al otro lado de la calle para evitar el contacto. Su esposa lo trata con una cortesía gélida en público y con desprecio silencioso en privado. Él busca consuelo en la bebida, pasando la mayor parte de sus días encerrado en su despacho con botellas de aguardiente que vacía con una regularidad alarmante. Las pocas veces que se encuentra con Lucia en los corredores de la casa, desvía la mirada rápidamente, incapaz de enfrentar el recordatorio viviente de su cobardía y lujuria. Una noche, en un raro momento de lucidez alcohólica, el coronel intenta hablar con su esposa sobre el futuro de Lucia y el niño. Se tambalea hasta el dormitorio de Genoveva, donde ella está sentada frente a su tocador, cepillando su largo cabello oscuro con movimientos metódicos. «Genoveva», comienza con voz pastosa, «sobre la esclava y el niño. Tal vez deberíamos enviarlos lejos, a otra ciudad. Darles la libertad y dinero para que desaparezcan. Sería mejor para todos». La baronesa continúa cepillando su cabello sin voltear a mirarlo. Su reflejo en el espejo muestra una expresión de aburrimiento absoluto. «¿Y por qué haría eso, querido esposo?», pregunta con tono dulce como la miel envenenada. «¿Acaso no fue suficiente la humillación que me causaste? ¿Ahora también quieres que recompense a tu puta con libertad y dinero?». El coronel se tambalea hacia atrás como si hubiera sido golpeado. Yo no quería que esto sucediera de esta manera. La situación se salió de control». Genoveva finalmente se vuelve para mirarlo, y en sus ojos hay un fuego frío que lo hace retroceder otro paso. «Nada se salió de control, Ambrosio. Tú perdiste el control hace años, cuando decidiste que tu placer era más importante que nuestro nombre, nuestra posición, nuestro legado, y ahora vivirás con las consecuencias de esa decisión cada día que respires. En cuanto a la esclava y su cachorro, permanecerán exactamente donde están, bajo mi supervisión, hasta que yo decida lo contrario. Y créeme cuando te digo que cuando tome esa decisión será en el momento y de la manera que mejor sirva a mis intereses, no a los tuyos». El coronel sale tambaleándose de la habitación, derrotado, buscando refugio una vez más en su botella. En la senzala, los otros esclavos observan la situación de Lucía con una mezcla de emociones complejas. Algunos la admiran en secreto por su valentía, por haberse atrevido a hacer lo que ninguno de ellos podría hacer, reclamar públicamente el reconocimiento de su humanidad. Otros la ven como una amenaza, temiendo que su acto de rebeldía traiga represalias más duras para todos. Una esclava mayor llamada Josefa, que ha servido en la casa grande durante décadas y ha visto generaciones de dramas familiares desarrollarse,
Se acerca a Lucía una noche cuando está lavando ropa en las pilas de piedra detrás de la casa. «Niña», le dice en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuche. «Sé lo que hiciste y por qué lo hiciste, pero necesitas entender algo. La baronesa no es como el coronel. Él es cruel por debilidad, pero ella es cruel por estrategia. Está esperando el momento perfecto para destruirte». Lucía deja de fregar la ropa y mira a Josefa con ojos cansados que han envejecido años en solo semanas. «Lo sé», responde simplemente. «Sé que cada día que mi hijo y yo vivimos es un día que ella nos permite vivir. Sé que está planeando algo. Pero ¿qué puedo hacer, Josefa? Si huyo, nos cazarán y nos matarán. Si me quedo, al menos tengo la oportunidad de proteger a Miguel, de estar con él, de darle amor mientras pueda». Josefa asiente tristemente, colocando una mano callosa sobre el hombro de la joven. «Entonces, mantén los ojos abiertos, niña, y confía en tu instinto. Cuando veas que la serpiente está a punto de atacar, no dudes en moverte. La diferencia entre la vida y la muerte a veces es solo un segundo de anticipación». Con esas palabras crípticas, Josefa se aleja, dejando a Lucía sola con sus pensamientos y el peso aplastante de un futuro incierto. 2 meses después del escándalo en la capilla, la rutina opresiva se rompe con la llegada de una epidemia de varíola que asola la región. Las noticias llegan primero como rumores susurrados entre los comerciantes que visitan la hacienda. Una familia entera muerta en la hacienda vecina, niños desapareciendo en cuestión de días, los médicos abrumados e impotentes ante la plaga. La baronesa Genoveva escucha estas noticias con una expresión cuidadosamente neutral, pero aquellos que la conocen bien pueden ver el destello calculador en sus ojos. Esta epidemia no es una tragedia para ella. Es una oportunidad caída del cielo, una bendición disfrazada que resolverá su problema de la manera más conveniente posible. Si el bastardo muriera de varíola, ¿quién podría culparla? Las enfermedades no discriminan y los bebés son especialmente vulnerables. Sería una tragedia lamentable, pero completamente natural. Genoveva convoca inmediatamente al doctor Silveira bajo el pretexto de consultar sobre medidas preventivas para proteger a la familia y a los esclavos valiosos de la hacienda. Cuando están a solas en su salón privado, ella va directo al grano. «Doctor, esta epidemia presenta ciertas posibilidades. Me gustaría asegurarme de que todos en mi casa estén protegidos adecuadamente. Todos excepto quizás aquellos cuya pérdida no sería tan devastadora». El doctor comprende inmediatamente. Sus manos tiemblan mientras acepta la bolsa de monedas de oro que ella le ofrece, el precio de su silencio y su complicidad. «La varíola es impredecible, señora baronesa», dice con voz baja. «Algunos la contraen incluso con las mejores precauciones, y los bebés pequeños, especialmente aquellos de constitución delicada, rara vez sobreviven». El plan es simple en su crueldad. La baronesa ordena que todos los esclavos de la casa, grandes sean, inoculados contra la varíola, un procedimiento costoso que ella nunca habría considerado en circunstancias normales, pero que ahora sirve perfectamente a su propósito. Todos, por supuesto, excepto Lucía y Miguel. Cuando Lucía pregunta tímidamente sobre la inoculación para su hijo, la baronesa responde con una sonrisa que no alcanza sus ojos fríos. «Oh, querida Lucía, la inoculación es un procedimiento peligroso, especialmente para bebés tan pequeños. Muchos mueren del procedimiento mismo. Sería irresponsable de mi parte exponerlo a tal riesgo. No te preocupes, mantendremos a Miguel alejado de cualquier contacto con personas enfermas. Estarás tú y él en cuarentena en tu habitación. Será perfectamente seguro».
Las palabras suenan razonables, incluso consideradas, pero Lucia siente un escalofrío recorrer su columna vertebral. La cuarentena comienza, y Lucia se encuentra prácticamente prisionera en su pequeño cuarto sin ventanas. La comida le es entregada 3 veces al día por Benedita, quien deja las bandejas fuera de la puerta y se retira rápidamente, evitando cualquier contacto. Miguel, ahora de 3 meses, es un bebé saludable que gorjea y sonríe, ajeno al peligro que lo rodea. Lucia lo amamanta, lo mece, le canta canciones que su propia madre le cantaba antes de ser arrancada de su familia y vendida. Pero incluso mientras lo sostiene contra su pecho, siente el peso del miedo aplastándola. Algo está mal. El instinto que Josefa le había dicho que confiara grita, advertencias en su mente, pero no puede identificar exactamente qué es lo que la aterroriza tanto. La respuesta llega una noche cuando Miguel desarrolla fiebre repentinamente. Un momento está durmiendo pacíficamente en su pequeña cuna improvisada y al siguiente está ardiendo, su piel tan caliente que duele tocarla. Lucia entra en pánico, golpeando la puerta de su cuarto, gritando por ayuda. Benedita finalmente aparece, pero se niega a entrar. La baronesa dice que no podemos arriesgarnos a la contaminación. El doctor vendrá mañana por la mañana. Mañana. Toda una noche de espera mientras su hijo se consume en fiebre. Lucia sumerge trapos en el agua fría que tiene para lavarse y los coloca sobre la frente ardiente de Miguel, rezando con una desesperación que va más allá de las palabras. El bebé llora débilmente, un sonido que le rompe el corazón en pedazos cada vez más pequeños. Cuando finalmente amanece y el doctor Silveira llega, examina a Miguel desde la puerta sin acercarse demasiado. Parece ser el comienzo de la varíola, declara con voz profesionalmente neutral. Es común en niños tan pequeños. Manténlo hidratado, fresco y reza. La naturaleza seguirá su curso. Lucia lo mira con ojos suplicantes. ¿No hay nada más que pueda hacer? ¿Algún medicamento? Por favor, doctor, es solo un bebé. El doctor evita su mirada. Lo siento. Con la varíola solo podemos esperar y ver. Sale rápidamente, incapaz de sostener el peso de su propia traición. Pero mientras se aleja, deja caer algo junto a la puerta, tan sutilmente que podría parecer accidental. Es un pequeño frasco de vidrio, con un líquido oscuro y una nota garabateada. 3 gotas en agua. Contrarresta fiebres no naturales. Quémalo después. Lucia se arrastra hacia la puerta y recoge el frasco con manos temblorosas. Lee la nota una y otra vez, tratando de comprender su significado. Fiebres no naturales. Su mente procesa esta información lentamente y cuando finalmente comprende, la furia y el terror se mezclan en una tormenta emocional que casi la derriba. Miguel no tiene varíola. Ha sido envenenado. La baronesa intentó matarlo usando la epidemia como cobertura perfecta, pero el doctor, al parecer, aún conserva un vestigio de conciencia, suficiente para darle esta oportunidad de salvar a su hijo. Con manos temblorosas, mezcla 3 gotas del antídoto en agua y alimenta a Miguel gota a gota. Luego, quema la nota en la pequeña vela que le permiten tener, viendo cómo las palabras incriminatorias se convierten en cenizas. Durante las siguientes horas, Miguel lucha entre la vida y la muerte. Su fiebre sube y baja en olas terroríficas, su pequeño cuerpo convulsionando ocasionalmente. Lucia no duerme, no come, solo vigila y reza y aplica trapos fríos y le da más gotas del antídoto según sea necesario. Es la noche más larga de su vida, cada minuto estirado como una eternidad de agonía. Pero lentamente, milagrosamente, la fiebre comienza a ceder. Para cuando amanece nuevamente, Miguel está débil,
pero respirando más fácilmente, el color regresando a sus mejillas. Ha sobrevivido, pero Lucia sabe con absoluta certeza que esto no es el final. Es solo el primer movimiento en el juego mortal de la baronesa. Habrá otros intentos, otras trampas, otras formas de hacer que su hijo desaparezca. Esa comprensión cambia algo fundamental en Lucia. Ya no puede seguir siendo pasiva, esperando a que la baronesa decida su destino. Debe tomar acción. Debe encontrar una manera no solo de sobrevivir, sino de asegurar que Miguel tenga un futuro, una vida más allá de estas paredes opresivas. ¿Pero cómo? Es una esclava sin recursos, sin aliados poderosos, sin armas excepto su amor maternal y su determinación inquebrantable. Entonces recuerda algo. El coronel Ambrosio le había escrito cartas durante su relación, cartas donde confesaba sus sentimientos, donde hacía promesas sobre el futuro, donde mencionaba detalles de negocios que compartía en momentos de intimidad poscoital. Ella había guardado esas cartas, escondiéndolas en un lugar donde nunca pensó que necesitaría recuperarlas. Pero ahora, esas cartas podrían ser su única arma contra la mujer que quiere ver a su hijo muerto. El problema es que las cartas están escondidas en su antigua habitación en la senzala, donde ya no tiene acceso debido a la cuarentena. Necesita ayuda para recuperarlas, pero ¿en quién puede confiar? Su mente vuela inmediatamente a Josefa, la esclava mayor que le había advertido sobre la baronesa. Si alguien comprende la gravedad de la situación y está dispuesto a arriesgarse para ayudarla, es Josefa. Esa noche, cuando Benedita trae la cena, Lucia le entrega una nota doblada. «Por favor», suplica en voz baja, «entrega esto a Josefa. Dile que es urgente, vida o muerte». Benedita mira la nota, luego a Lucía, luego al bebé que ahora duerme pacíficamente en su cuna. Después de un momento de vacilación, asiente y esconde la nota bajo su delantal. Algunas solidaridades entre mujeres trascienden el miedo. Josefa recibe la nota de Lucia y la lee con ojos que han visto demasiado sufrimiento para sorprenderse por cualquier cosa. La nota es breve pero desesperada. «Necesito las cartas que guardé bajo la tabla suelta junto a mi antigua cama. Es la única manera de proteger a Miguel. Por favor, ayúdame». Josefa entiende inmediatamente las implicaciones. Cartas del coronel significan evidencia, prueba de la relación, quizás detalles comprometedores que podrían usarse como moneda de cambio. Es un riesgo enorme, pero Josefa ha vivido lo suficiente para saber que a veces los riesgos son la única opción que queda. Esa misma noche, cuando la casa grande está sumida en el silencio de la madrugada, Josefa se desliza hacia la senzala donde Lucía solía dormir. Encuentra la tabla suelta, extrae el pequeño paquete de cartas atadas con un cordel y lo esconde bajo su ropa antes de regresar. La entrega de las cartas a Lucia se hace con la ayuda de Benedita, quien las desliza bajo la puerta del cuarto durante la entrega del desayuno. Lucia las recoge con manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que representan. Son 6 cartas en total, escritas en la caligrafía descuidada del coronel, manchadas ocasionalmente por gotas de aguardiente que cayeron mientras las escribía. Lee cada una cuidadosamente, buscando las piezas de información más valiosas, y las encuentra. En una carta, Ambrosio menciona un negocio de contrabando de esclavos que maneja con un socio en Río de Janeiro, una operación ilegal que podría llevarlo a prisión. En otra, habla de cómo falsificó documentos de tierras para expandir las fronteras de su hacienda sobre propiedades que técnicamente pertenecen a la corona. Son secretos que podrían destruirlo completamente si llegaran a oídos de las autoridades correctas. Lucia pasa los siguientes días memorizando cada detalle de las cartas, grabando las fechas, los nombres, los montos de dinero mencionados.
Luego, en un acto de precaución nacido de la desesperación, hace algo arriesgado. Escribe una copia resumida de la información más incriminatoria en 2 pedazos de papel separados. Uno lo esconde en el dobladillo de su vestido, cosido entre las capas de tela. El otro lo entrega a Josefa con instrucciones claras. Si algo me sucede a mí o a Miguel, entrega esto al padre de la capilla. Él sabrá qué hacer con ello. Es un seguro de vida primitivo, pero es todo lo que tiene. Las cartas originales las quema una por una, viendo cómo las palabras de amor y traición del coronel se convierten en cenizas que esparce por el pequeño desagüe de su cuarto. La baronesa Genoveva, mientras tanto, está furiosa por el fracaso de su primer intento. El doctor Silveira había asegurado que el veneno causaría síntomas indistinguibles de la varíola y que un bebé tan pequeño no podría sobrevivirlo. Sin embargo, Miguel vive. Peor aún, la baronesa sospecha que el doctor pudo haber traicionado su confianza de alguna manera. Cuando lo convoca nuevamente, lo hace bajo el pretexto de agradecerle sus servicios, pero la conversación rápidamente toma un giro amenazante. Es notable, dice con voz suave como seda, pero fría como hielo. ¿Cómo ese bebé se recuperó tan rápidamente de lo que usted diagnosticó como varíola? Casi como si nunca la hubiera tenido realmente, casi como si alguien supiera exactamente qué tratamiento necesitaba para una enfermedad específica. El doctor palidece, balbuceando excusas sobre diagnósticos erróneos y la fortaleza inesperada de los niños pequeños. La baronesa lo deja ir, pero no antes de entregarle una amenaza velada. Doctor Silveira, nuestro arreglo continúa siendo mutuamente beneficioso solo mientras ambos cumplamos nuestra parte. Si descubro que su lealtad está dividida, me temo que sus deudas no serán lo único que pierda. Los médicos que cometen errores graves pueden perder su licencia para practicar. Sería una pena. El mensaje es claro como el cristal. Si la traiciona nuevamente, lo destruirá. El doctor sale de la hacienda sudando profusamente, jurándose a sí mismo que no volverá a involucrarse en los asuntos mortales de esta familia maldita. Pero el daño ya está hecho. Lucia ahora sabe que la baronesa está dispuesta a asesinar, y la baronesa sabe que sus planes no son tan infalibles como creía. El juego mortal entre ellas ha escalado a un nuevo nivel de peligro. Pasan 2 semanas más, y la cuarentena finalmente se levanta cuando la epidemia de varíola comienza a retroceder de la región. Lucia emerge de Mindodisipem, su confinamiento con Miguel en brazos, pálida y delgada por el estrés y la falta de sueño, pero con una determinación en sus ojos que no estaba allí antes. La baronesa la observa desde la ventana de su salón, estudiando este cambio con interés calculador. La esclava ya no parece asustada, parece peligrosa. Y eso, comprende Genoveva, significa que Lucia ha encontrado algo, alguna arma o ventaja que cree que la protegerá. La baronesa sonríe lentamente. Dejará que la esclava crea que tiene poder. Eso hará la caída final mucho más satisfactoria. La confrontación final llega una tarde cuando la baronesa convoca a Lucia a su salón privado. Es inusual que la llame sin una razón específica, y Lucia sabe instintivamente que este es el momento que ha estado temiendo y preparándose. Entra con Miguel en brazos, su armadura viviente y su razón para luchar. La baronesa está sentada en su sillón de siempre, pero hay algo diferente en su postura hoy. Está más relajada, casi casual, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Lucía comienza con voz engañosamente suave. He tomado una decisión sobre tu futuro y el del bastardo. He sido generosa durante estos meses, permitiéndote permanecer cerca de él, cuidarlo, darle todo tu amor maternal. Pero mi paciencia, como todas las cosas, tiene límites.
Se pone de pie y camina lentamente alrededor de Lucia, quien permanece inmóvil en el centro del salón, sus brazos apretados protectoramente alrededor de Miguel. He decidido, continúa la baronesa, que el niño será enviado a trabajar en los campos de café, no a otra hacienda lejana donde podría desaparecer sin rastro, sino aquí, en mis propias tierras, donde puedo supervisar personalmente su desarrollo. Comenzará mañana. Tú permanecerás en la casa grande, donde serás más útil. Por supuesto, podrás verlo ocasionalmente, quizás una vez al mes, si tu trabajo es satisfactorio. Es una sentencia de tortura prolongada. Separación sin la misericordia de la muerte. La agonía de saber que su hijo está cerca pero inalcanzable, sufriendo bajo el sol implacable de los cafetales. Lucia respira profundamente, reuniendo todo el coraje que posee. Este es el momento, ahora o nunca. Señora baronesa, dice con voz que tiembla solo ligeramente, antes de que tome esa decisión final, hay algo que debe saber, algo que podría cambiar su perspectiva. Saca de su vestido el papel doblado con la información copiada de las cartas del coronel. Tengo en mi posesión evidencia de actividades ilegales del coronel Ambrosio, contrabando de esclavos, falsificación de documentos de tierras, evasión de impuestos a la corona, todo documentado en cartas escritas de su propio puño y letra. Extiende el papel hacia la baronesa, quien lo toma con dedos que por primera vez en meses no están completamente firmes. Genoveva lee el contenido y su rostro permanece una máscara cuidadosa de control, pero en sus ojos, Lucia puede ver el cálculo frenético. Esto es peor de lo que la baronesa esperaba. Estos no son solo rumores o acusaciones vagas, son detalles específicos que solo alguien íntimamente familiarizado con los negocios del coronel podría conocer. Y si esta información llegara a las autoridades imperiales, no solo destruiría a Ambrosio, sino que arrastraría a toda la familia al escándalo, la ruina financiera y posiblemente la prisión. ¿Estás tratando de chantajearme?, pregunta la baronesa, y aunque su voz intenta sonar amenazante, hay una nota de incertidumbre allí que Lucia capta inmediatamente. Porque si lo estás, deberías saber que puedo hacerte desaparecer esta misma noche sin que nadie haga preguntas. Podría hacerlo, responde Lucia, y su voz ahora es más firme, encontrando fuerza en la desesperación. Pero esta información no está solo conmigo. Copias están en manos de personas que tienen instrucciones de enviarlas a Salvador si algo me sucede a mí o a Miguel. Matarnos no resolverá su problema, solo lo empeorará exponencialmente. Es un farol. Parcial. Las instrucciones a Josefa existen, pero no son tan sofisticadas como Lucia las hace sonar. Pero la baronesa no puede arriesgarse a verificar. Lo que propongo es un intercambio, libertad para mí y para Miguel, cartas de manumisión legales y dinero suficiente para establecernos lejos de aquí. A cambio, toda la evidencia desaparece y yo desaparezco con ella, llevándome todos los secretos del coronel para siempre. Usted recupera su paz, su reputación permanece intacta, y nadie necesita saber nunca sobre los crímenes de su esposo. En este instante de tensión absoluta, cuando una madre desesperada enfrenta a la tirana que quiere destruirla, vemos la verdad más cruda sobre el poder, que no siempre reside en la riqueza o la posición, sino en la voluntad inquebrantable de luchar por aquellos que amamos. Historias como esta nos recuerdan que incluso en las jaulas más cerradas, el espíritu humano encuentra formas de resistir. Si crees que vale la pena preservar estos relatos de valentía ante la injusticia, tu suscripción al canal nos permite continuar rescatándolos del olvido. El destino de Lucia y Miguel se decidirá en los próximos momentos.
El silencio que sigue a la propuesta de Lucia es tan denso que parece solidificarse en el aire entre ambas mujeres. La baronesa Genoveva permanece inmóvil, con el papel todavía en sus manos, su mente trabajando a velocidad vertiginosa, calculando ángulos, riesgos, consecuencias. Ha pasado meses planeando la destrucción de esta esclava y su bastardo, ha invertido energía emocional en su venganza y ahora todo ese trabajo está siendo desmantelado por la única cosa que no anticipó, que Lucia fuera capaz de pensar estratégicamente, de armar su propia defensa usando las mismas armas de chantaje y manipulación que la élite usa constantemente entre sí. Es, en cierta manera, perversa, una demostración de inteligencia que la baronesa no puede evitar reconocer, aunque la llene de furia admitir que ha sido superada en su propio juego. Finalmente Genoveva habla y su voz es como vidrio molido. Tienes agallas, eso te lo concederé, más de lo que esperaba de alguien de tu clase. Camina hacia la ventana, dándole la espalda a Lucia, mirando hacia los cafetales que se extienden como un mar verde bajo el sol de la tarde. Dime algo, criatura. ¿Realmente crees que la libertad te protegerá? Una mujer mulata con un bebé bastardo, sin educación, sin conexiones, en un mundo que te verá como propiedad escapada, incluso con papeles legales. ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirás allá afuera antes de que la pobreza, la enfermedad o algún hombre violento termine lo que yo empecé? Es un intento de desmoralizar, de plantar semillas de duda, pero Lucia no se deja intimidar. Tal vez tenga razón, señora baronesa, responde Lucia con una calma que sorprende incluso a ella misma. Tal vez la vida allá afuera sea brutal y corta, pero será nuestra vida. Miguel crecerá libre, conociendo que su madre luchó por él, que no se rindió cuando habría sido más fácil hacerlo. Y si morimos libres, moriremos con dignidad, algo que nunca podríamos tener aquí bajo su techo. Sus palabras llevan un peso de verdad que no puede ser negado. La baronesa se vuelve lentamente, estudiando el rostro de la esclava, buscando signos de debilidad o vacilación. No encuentra ninguno, solo ve determinación pura, cristalizada por meses de supervivencia contra probabilidades imposibles. Genoveva toma una decisión. No porque quiera, no porque sea lo que su orgullo herido demanda, sino porque su mente fría y calculadora reconoce que esta es la única jugada que protege sus verdaderos intereses. Si Lucia tiene razón, y hay copias de esa evidencia distribuidas con instrucciones de enviarlas a las autoridades en caso de su muerte, entonces matarla sería un error estratégico fatal. Y si Lucia está mintiendo, bueno, dejarla ir con su bastardo hacia un futuro incierto podría ser una sentencia de muerte más lenta y satisfactoria que cualquier cosa que Genoveva pudiera infligir directamente. Está bien, dice finalmente, cada palabra arrancada de su garganta como si fuera un clavo siendo extraído. Tendrás tu libertad, ambos la tendrán, pero bajo mis condiciones. Las condiciones son simples, pero diseñadas para causar el máximo dolor sin violar el acuerdo. La manumisión será otorgada, pero las cartas no identificarán a Miguel como hijo del coronel Ambrosio, solo como el hijo de la esclava Lucia. No habrá reconocimiento paternal, no habrá apellido distinguido, nada que le dé al niño cualquier derecho sobre la herencia de la familia. El dinero proporcionado será suficiente para sobrevivir 6 meses, tal vez un año, si son extremadamente frugales, pero no más. Y una cosa más, añade la baronesa con una sonrisa cruel. Firmarás un documento jurando bajo pena de muerte que nunca revelarás la paternidad del niño, que nunca buscarás contacto con esta familia,
y que si alguna vez regresas a esta región, renuncias a tu libertad y vuelves a ser propiedad de esta hacienda. ¿Aceptas estos términos? Lucia sabe que está siendo exprimida, que cada condición es una venganza pequeña que la baronesa se permite dentro de los límites de la derrota. Pero también sabe que no tiene margen de negociación. Ha jugado su mejor carta y ha ganado lo esencial: vida y libertad. El resto, los detalles humillantes y las restricciones, son el precio que debe pagar. Acepto, dice sin vacilar. Prepararé los documentos, responde la baronesa con frialdad. Estarán listos pasado mañana. Hasta entonces permanecerás en tu cuarto. No hablarás con nadie sobre este arreglo. Y Lucia, añade mientras la esclava se dirige hacia la puerta, si descubro que me mentiste sobre esas copias de evidencia, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mi venganza. ¿Comprendes? Lucia asiente y sale del salón, sus piernas temblando ahora que la adrenalina del enfrentamiento comienza a desvanecerse. Los 2 días siguientes son una agonía de anticipación mezclada con terror de que algo salga mal en el último momento. Lucia permanece en su cuarto, abrazando a Miguel, susurrándole promesas sobre el futuro que tendrán juntos. «Te enseñaré a leer», le dice al bebé que la mira con ojos grandes e inocentes. «Te contaré historias sobre héroes valientes. Crecerás sabiendo que eres amado, que eres valioso, que no eres lo que ellos dijeron que eras». Son promesas que se hace tanto a él como a sí misma, un mantra contra el miedo que amenaza con ahogarla. En la casa grande, la baronesa cumple su palabra con eficiencia gélida, preparando los documentos legales de manumisión, contando las monedas de oro con dedos que no tiemblan, aunque su corazón esté lleno de veneno. La mañana de la partida llega con un amanecer gris y nublado que parece reflejar el estado emocional de todos los involucrados. Lucia es conducida al despacho del coronel Ambrosio, quien está presente para firmar los documentos como exige la ley. Es la primera vez que se enfrentan cara a cara desde el escándalo en la capilla. Él está demacrado, envejecido décadas en solo meses, con la piel cetrina de quien vive más de aguardiente que de comida. No puede mirarla a los ojos cuando firma las cartas de libertad con mano temblorosa. «Lo siento», murmura tan bajo que apenas es audible, «por todo». Lucia no responde. No hay palabras que puedan reparar el daño causado. No hay disculpas que puedan devolver los meses de terror que vivió. Simplemente toma los documentos firmados y se retira. La baronesa Genoveva la espera en el patio con una pequeña bolsa de monedas y un vestido de viaje simple pero decente. Es importante, incluso en la derrota, mantener las apariencias de generosidad cristiana ante los esclavos que observan desde las sombras. «Aquí está tu libertad», dice entregando los papeles y el dinero. «Que Dios tenga misericordia de tu alma, porque este mundo no la tendrá». Lucia toma todo sin decir una palabra, pero justo antes de darse la vuelta para partir, hace algo inesperado. Mira directamente a los ojos de la baronesa, sin bajar la mirada, sin mostrar sumisión. «Gracias por la lección, señora baronesa», dice con voz clara. «Me enseñó que la supervivencia a veces requiere volverse tan despiadado como aquellos que quieren destruirte. Es un conocimiento que servirá bien a mi hijo». Con Miguel envuelto en un rebozo contra su pecho y la bolsa con sus escasas pertenencias en una mano, Lucia camina hacia los portones de la hacienda. Cada paso la aleja de la pesadilla que ha sido su vida durante el último año. Los esclavos de la hacienda, aquellos que la conocen, aquellos que han seguido su historia con una mezcla de admiración y terror, observan en silencio. Josefa está entre ellos, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, sonriendo a pesar del dolor.
Ha visto a muchas mujeres jóvenes ser destruidas por este sistema brutal, pero está viendo a una sobrevivir, escapar, ganar. Es un momento pequeño de esperanza en un mundo construido sobre la desesperanza. Cuando Lucia atraviesa los portones y el camino de tierra roja se extiende ante ella hacia un horizonte incierto, no mira atrás. El pasado ha terminado. El futuro, por terrorífico que sea, es suyo. El camino hacia la ciudad más cercana es largo y polvoriento, y Lucia lo recorre con los pies descalzos, sangrando, antes de que haya caminado la mitad de la distancia. Miguel llora ocasionalmente, hambriento o incómodo por el calor, y ella se detiene bajo la sombra, escasa de los árboles dispersos para amamantarlo, para descansar sus piernas temblorosas, para recordarse a sí misma que cada paso la lleva más lejos de la baronesa y más cerca de algo que podría llamarse futuro. Otros viajeros pasan ocasionalmente, carretas cargadas de mercancías, jinetes solitarios, grupos de esclavos siendo trasladados de una hacienda a otra. Algunos la miran con curiosidad, otros con desprecio al ver a una mujer mulata viajando sola con un bebé. Nadie se ofrece a ayudarla. En el Brasil de 1850, una mujer en su situación es invisible, excepto como objeto de sospecha o lujuria. Llega a la ciudad al anochecer del segundo día, exhausta hasta el punto del colapso. Es un asentamiento pequeño pero bullicioso, con calles de tierra bordeadas por comercios modestos, una iglesia con su torre de campanario dominando la plaza central, y las inevitables tabernas donde los hombres se reúnen para beber y discutir. Lucia se dirige directamente a la casa parroquial junto a la iglesia, el único lugar donde una mujer sola podría buscar refugio sin despertar sospechas inmediatas. El padre que atiende la puerta es un hombre anciano de ojos bondadosos que ha visto suficiente sufrimiento humano para reconocerlo inmediatamente en el rostro de ella. «Entre, hija», dice sin hacer preguntas, y ese simple acto de misericordia hace que las lágrimas que Lucia ha estado conteniendo finalmente se derramen. El padre le proporciona un cuarto pequeño y limpio, pan y sopa caliente, un lugar seguro donde puede dormir sin miedo por primera vez en lo que parecen años. A la mañana siguiente, cuando ha recuperado algo de fuerza, le muestra sus papeles de manumisión. El padre los examina cuidadosamente, asegurándose de que sean legales y estén correctamente firmados. «Estos están en orden», confirma. «Usted y su hijo son libres ante la ley, pero la libertad legal y la libertad práctica son cosas muy diferentes, especialmente para alguien en su posición. ¿Tiene algún plan? ¿Algún lugar a donde ir?» Lucia admite que no tiene nada más allá de la determinación de sobrevivir. El padre asiente comprensivamente y le hace una propuesta que cambiará el curso de su vida. «Hay una comunidad de libertos en las afueras de Salvador», explica el padre. «Antiguos esclavos que han comprado o ganado su libertad y viven trabajando como artesanos, comerciantes pequeños, lavanderas, cocineras. No es una vida fácil, pero es una vida. Tengo contactos allí, personas que podrían ayudarla a establecerse, a encontrar trabajo honesto. Si está dispuesta a viajar más lejos, puedo escribir cartas de introducción». Es más de lo que Lucia se atrevió a esperar. Salvador, la gran ciudad donde podría desaparecer en el anonimato, donde Miguel podría crecer sin el estigma constante de ser el bastardo del coronel Ambrosio. «Sí», responde sin vacilación. «Iré a Salvador y agradezco su ayuda, padre. Que Dios lo bendiga por su bondad». El padre sonríe tristemente. «Hija, en este mundo cruel, los pequeños actos de bondad son lo único que nos separa de las bestias. Vaya con Dios».
El viaje a Salvador toma 2 semanas, primero en una carreta de comerciantes que el padre convenció de llevarla a cambio de ayudar con las tareas del campamento, luego en un bote que transporta productos por el río. Es un periodo de transición donde Lucia comienza lentamente a procesar todo lo que ha vivido, a permitir que el trauma se asiente en capas que eventualmente podrá examinar. Miguel, ajeno a todo, excepto a las necesidades inmediatas de comida y amor, se desarrolla saludablemente, su risa comenzando a emerger como pequeños milagros de alegría en medio de la incertidumbre. Cuando finalmente ven las torres de iglesias de Salvador emergiendo en el horizonte, Lucia siente algo que no ha sentido en mucho tiempo: esperanza. La comunidad de libertos donde el padre la dirigió es exactamente como él la describió: un barrio bullicioso de calles estrechas, donde la piel morena es la norma y no la excepción, donde las personas trabajan duro pero se saludan con sonrisas genuinas, donde los niños juegan en las calles sin temor a ser vendidos o separados de sus familias. Lucia encuentra alojamiento en una habitación pequeña que comparte con otras 2 mujeres libertas y consigue trabajo como lavandera, el tipo de labor brutal que destruye las manos, pero al menos paga lo suficiente para comer. Es una existencia de subsistencia, pero es suya. Por primera vez en su vida adulta, las decisiones que toma son propias, no dictadas por un amo o señora. Los meses se convierten en años y lentamente Lucia construye algo parecido a una vida. Miguel crece fuerte y curioso, un niño brillante que aprende rápidamente. Ella cumple su promesa de enseñarle a leer, usando cualquier material impreso que puede encontrar: panfletos descartados, periódicos viejos, fragmentos de libros que los comerciantes tiran. Él absorbe el conocimiento con una sed que la llena de orgullo y también de dolor, sabiendo que en un mundo diferente, con un padre diferente, este niño podría haber tenido acceso a educación formal, a oportunidades que están completamente fuera de su alcance. Pero se niega a permitir que la amargura la consuma. En lugar de lamentar lo que Miguel no tiene, celebra lo que sí tiene: libertad, amor y un futuro que él mismo podrá moldear. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia en la hacienda Vista Real, la baronesa Genoveva vive su propia forma de prisión. Ha ganado en el 1980, sentido de que eliminó la amenaza inmediata a su posición, expulsó la evidencia viviente de la traición de su esposo y restauró cierta apariencia de orden a su mundo. Pero es una victoria hueca que sabe a ceniza. El coronel Ambrosio, consumido por la culpa y el alcohol, muere 3 años después de la partida de Lucia, su hígado finalmente cediendo bajo el asalto constante del aguardiente. La baronesa lo entierra con toda la pompa apropiada a su posición, pero en el funeral, mientras mira el ataúd siendo bajado a la tierra, siente solo un vacío frío donde debería haber alguna emoción. Sin herederos directos, la hacienda Vista Real eventualmente pasa a manos de primos lejanos después de la muerte de Genoveva años más tarde. Los nuevos dueños no conocen la historia completa de lo que ocurrió en esa capilla hace tanto tiempo. Solo han escuchado rumores vagos sobre un escándalo que nadie discute abiertamente. La Casa Grande, que fue testigo de tanto drama, tanta crueldad refinada y tanto sufrimiento silencioso, se mantiene físicamente intacta, pero su alma, si es que alguna vez tuvo una, se ha marchitado como una flor sin agua. Los esclavos que fueron testigos de los eventos susurran la historia a sus hijos y nietos. Y así la leyenda de la esclava valiente que desafió a la baronesa y ganó su libertad se convierte en parte del folclore de la región, un cuento de advertencia y también de esperanza. Lucia nunca regresa a esa región. Cumple escrupulosamente los términos del acuerdo,
que hizo con la baronesa, no por miedo, sino por un sentido de cierre. Esa parte de su vida está muerta y enterrada, y no tiene deseo de exhumar cadáveres. Ocasionalmente, en las noches cuando Miguel ya está dormido y ella se sienta sola con sus pensamientos, se permite recordar, no al coronel Ambrosio, cuya memoria evoca solo disgusto y pena, sino a las mujeres que la ayudaron. Josefa, Benedita, incluso el doctor Silveira en su momento de conciencia tardía. Ellos fueron las grietas en el sistema que permitieron que un poco de luz entrara en la oscuridad. Y se pregunta si alguno de ellos piensa en ella, si se preguntan qué fue de la esclava que osó reclamar su humanidad en voz alta. La respuesta es que sí, algunos lo hacen. Josefa, antes de morir tranquilamente en su sueño a la edad de 72 años, cuenta la historia de Lucia a las jóvenes esclavas, instándolas a recordar que incluso en las cadenas más pesadas, el espíritu puede encontrar formas de resistir. Benedita, que eventualmente compra su propia libertad después de años de ahorrar cada moneda, nombra a su primera hija Lucia en honor a la mujer cuya valentía la inspiró. Y el doctor Silveira, atormentado por los crímenes en los que participó, dedica los últimos años de su práctica a tratar a pacientes pobres sin cobrar. Un intento patético pero sincero de equilibrar las escalas de su conciencia. Ninguno de ellos olvida. Las historias de coraje genuino nunca se olvidan realmente, incluso cuando los libros de historia las omiten. Miguel crece para convertirse en un hombre de carácter fuerte y mente aguda. Nunca conoce los detalles completos de su nacimiento, solo que su padre fue un hombre poderoso que no tuvo el coraje de reconocerlo, y que su madre sacrificó todo para darle la oportunidad de una vida libre. Es suficiente información para que comprenda el valor de lo que tiene sin estar aplastado por el peso de lo que le fue negado. Se convierte en carpintero, un oficio respetable que le permite trabajar con sus manos y crear cosas de belleza y utilidad. Se casa con una mujer libre, tienen hijos propios y Lucia vive para ver a sus nietos jugar en las calles de Salvador, completamente ajenos a la esclavitud que marcó generaciones anteriores de su familia. Es una forma de victoria que trasciende lo personal y se convierte en algo más grande. Cuando Lucia finalmente muere a la edad de 58 años, rodeada por su familia en una cama modesta pero limpia, sus últimas palabras son: para Miguel, ahora un hombre de mediana edad, con canas en las sienes, fuiste mi salvación tanto como yo fui la tuya, le susurra con voz débil pero clara. Nunca olvides que naciste no de vergüenza, sino de amor, y que la libertad que tienes fue comprada con el precio más alto que una madre puede pagar, el miedo constante de perderte. Úsala bien. Miguel sostiene su mano mientras ella exhala su último aliento, lágrimas rodando por sus mejillas, jurándose a sí mismo que honrará su memoria, viviendo una vida que valdría todos los sacrificios que ella hizo. En los años que siguen, la historia de Lucia se convierte en una de esas leyendas que las familias se cuentan a sí mismas, modificándose ligeramente con cada generación, pero manteniendo siempre el núcleo esencial de verdad, que una vez una mujer esclavizada se enfrentó a todo el poder de la aristocracia cafetera y ganó. Que el amor maternal puede ser la fuerza más poderosa en un mundo diseñado para aplastar precisamente ese tipo de amor. Que la dignidad no es algo que puede ser otorgado o quitado por otros, sino algo que reside en el interior y emerge en momentos de crisis suprema. Y que a veces, solo a veces, la justicia encuentra su camino incluso en los sistemas más injustos. No porque el sistema lo permita, sino porque individuos valientes lo exigen. La jornada de Lucia nos enseña una verdad que trasciende el tiempo y el lugar. Que el orgullo que se niega a ceder, que elige la destrucción sobre la compasión, termina
reinando sobre un imperio de cenizas y soledad, mientras que el coraje nacido del amor, aunque cueste todo, construye legados que perduran por generaciones. En un mundo que intentó negarle su humanidad, Lucia demostró que ser madre, ser libre, ser digna de respeto, no son privilegios otorgados por los poderosos, sino derechos inherentes que ninguna cadena puede verdaderamente romper. Si historias como esta, donde la valentía triunfa sobre la tiranía y el amor vence al odio, te conmueven profundamente, tu suscripción al canal nos permite continuar rescatando estas crónicas del pasado, recordándonos que la lucha por la dignidad humana es eterna y que cada generación debe escribir su propio capítulo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del dolor y la redención, donde una madre demostró que incluso en la noche más oscura, el amor puede ser la luz que guía el camino hacia la libertad.